Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película. Yo soy Oscar. Vamos a hacer un respondiendo comentarios puro y duro, que hace como un mes que no hacíamos uno. Me preguntan qué pienso de las elecciones provinciales en Buenos Aires. Hubo en la provincia de Buenos Aires unas elecciones este domingo para ciertas autoridades locales. No son muy importantes, pero funcionan como una prueba de popularidad de los partidos políticos. Creo que al oficialismo no le fue tan mal como cree mucha gente. Vi ahí caricaturas de motosierras caídas, la motosierra como símbolo del partido oficialista. Ah, Milei sacó el 33%, que es lo mismo que sacó en las elecciones nacionales, y llegó al poder con las tranzas. Le sirvió como carta de negociación para llegar al poder con eso, con un tercio del apoyo del electorado. Y además Buenos Aires tradicionalmente es un bastión peronista, o sea, no es representativo del país. Creo que no le fue tan mal como lo cree mucha gente. Estuve, estuve escuchando el discurso de Milei. Milei tiene la desconexión con la realidad propia de un tirano que lleva 30, 40 años en el poder. Es, tipos como Maduro, Fidel Castro, parece esos tipos cuando lo escuchas hablar. Tenés al jefe de Estado de un gobierno que provocó la segunda peor hiperinflación en la historia del país, diciendo que vamos a seguir con nuestras políticas económicas porque hemos parado hemos sacado al país de la inflación. Eso normalmente ocurre cuando llevas décadas que nadie te dice que no a nada y tu capacidad para distinguir la realidad de la fantasía se empieza a deteriorar visiblemente. Bueno, Milei llegó a eso en 2 años y, y siendo un burócrata un poco más importante que la media. Me preguntan qué pienso de la campaña Stop Killing Games. No sé si estoy al tanto. Los juegos me imagino que te debe importar una mierda. Me importa. Stop Killing Games es una campaña en contra de las maniobras monopólicas de las empresas de dejen de matar a los juegos, quiere decir. Es una campaña en contra de las maniobras monopólicas de las empresas de videojuegos y realmente me importa. No los videojuegos, me importa este asunto. Que haya en el mercado un producto altamente consumido, o sea, no un auto de colección de fines del siglo XIX, un producto altamente consumido, un producto masivo, que no puede ser comprado de ningún modo legal. No hay ningún modo de convertirte en el propietario de eso, ningún modo legal. Únicamente podés alquilarlo, es alarmante. Me preocupa realmente esto. Los videojuegos me importan una mierda. No tengo consola de videojuegos, no juego videojuegos desde la adolescencia, me importan un bledo los videojuegos. Me alarma que haya un producto con la popularidad, el consumo masivo que son los videojuegos, que no pueden ser comprados de ningún modo legal, es alarmante. Es alarmante. Que tengas que alquilárselo al camarada Ubisoft, es alarmante. Es alarmante. Sí, sí me preocupa esto realmente y bueno, tienen todo mi apoyo esa campaña, ¿no? Stop Killing Gays. Me preguntan por el término cultura, ¿cuál sería la palabra correcta? Me dicen. Porque señalé que cultura fue la primera palabra de neolengua. A principios, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, es el paciente cero de todas las falsificaciones idiomáticas que completamente han destruido el idioma castellano en nuestros días. Me preguntan cuál sería la palabra correcta. Esto es algo es una pregunta que me han hecho varias veces cuando hablo de los fraudes idiomáticos y es gracioso, pero es involuntariamente irónico porque, o sea, como
Como si yo estuviera diciendo, no, cultura es una palabra que no se debe usar porque es ofensiva para las aborígenes wichi y lesbiana con una pierna ortopédica. Hay que hablar el término correcto. No. La palabra, el problema con los fraudes idiomáticos es que no son verdadero lenguaje. Es algo que suena como si fuera lenguaje, suena como si fueran palabras, no lo son. La cultura no existe. La cultura en el sentido antropológico del término, que es ninguno, no existe. La palabra correcta para designar algo que no existe es ninguna palabra. Si usted quiere una palabra para referirse al hecho de que en un país un delito que es considerado un delito menor en el país A, en el país B está penado con la muerte, o que la gente viste de modo distinto, habla distintos idiomas, tiene distintas creencias religiosas, el castellano tiene una palabra para eso que viene del latín vulgar, es tan antigua como el castellano mismo, costumbres. La palabra cultura no aporta absolutamente nada, aporta confusión. Esto es lo propio de los fraudes lingüísticos. Las falsificaciones idiomáticas no son una jerga, no son una jerga, no son un lenguaje técnico y no son palabras nuevas. Porque este sofisma lo va a escuchar muchas veces. Gente se opone a las palabras nuevas como si las palabras viejas no hubieran sido nuevas en su momento. La falsificación idiomática, la pseudolengua, no es un neologismo, no es una jerga y no es un término técnico. Es una palabra que se crea no para poder decir algo que con el lenguaje existente no podía decirse. Esto es un neologismo. Se inventa un artefacto nuevo. Qué sé yo, la mesa autococinante de la comida. La mesa cocina, bueno, hace falta una palabra, como hay un objeto nuevo, hace falta una palabra nueva, la mesa cocina, para referirse al objeto nuevo. Eso es un neologismo. El fraude idiomático se crea para que algo que podía decirse sin problemas deje de poder decirse. Esta es la característica de los fraudes idiomáticos. Los fraudes idiomáticos no enriquecen el idioma, lo empobrecen. Lo hacen creando significantes vacíos, palabras que no significan nada y de las cuales se empiezan a agrupar, en ese significante vacío se empiezan a agrupar arbitrariamente toda clase de hechos reales, pretendiendo que son casos particulares de esa cosa que no existe. Lo hace fusionando el hecho con la interpretación del hecho. Ya no tenemos una palabra que significa homicidio y una palabra que significa acto hecho por un loco. Tenemos un homicidio, ya no entonces en castellano hubiéramos dicho, esto fue un homicidio que fue una completa locura, fue cometida por un loco sin ninguna razón. Tenemos una palabra que significa homicidio cometido por un motivo irracional. Es el hecho y la interpretación del hecho. No podés separarlos. Esa es la función de la neolengua del fraude idiomático. O bien tenemos palabras, pseudopalabras, definidas por la connotación. O sea, tenemos una palabra que significa esto me cae mal. Pero no qué es esto. Lo cual lleva al caso curioso de que una palabra puede ser su propio antónimo en los fraudes idiomáticos, porque precisamente porque no significan nada y por lo tanto no rige el principio de contradicción. Una cosa, una palabra real no puede ser dura y blanda al mismo tiempo, porque dura significa lo opuesto que blanda. Algo no puede ser blando y al mismo tiempo ser duro. Pero como en los fraudes idiomáticos tenemos palabras que significan la contextura de esta cosa me cae mal,
puede ser que te caiga mal porque es blando, puede ser que te caiga mal porque es duro, y por lo tanto una palabra puede significar al mismo tiempo blanco y duro, y no blando y duro, y no significar nada. Una palabra puede ser su propio antónimo y al mismo tiempo no significar nada. Necesariamente no significar nada. Estas son las características de los fraudes idiomáticos. Es un error creer que cualquier cosa que es una serie de sonidos que se emiten, que se codifican como letras en una frase rodeada de verdaderas palabras, es un error creer que cualquier cosa que cumple esas características es el lenguaje. El lenguaje se define no por ser sonidos, el lenguaje se define no por ser letras, el lenguaje se define por comunicar un significado. Y esto es lo que no hacen los fraudes idiomáticos. Cultura creo que fue el primero de estos pseudo vocablos, pseudo técnicos, que no significan absolutamente nada y que no distinguen un hecho de la interpretación del hecho. O sea, tenemos una palabra que significa, existen en distintas partes del mundo distintas costumbres debido a que la naturaleza no existe y como la naturaleza no existe, no hay valores universales. Tenemos una palabra que es todo eso y no podés separarlo. No podés separarlo en proposiciones para decir, esta proposición me suena razonable, esta no, con esta estoy de acuerdo, con esta no, tenés que aceptar el paquete. Eso es propio de los fraudes idiomáticos, eso es propio de los fraudes lingüísticos. Cultura es un fraude lingüístico, es una pseudo palabra. Me pregunta, ¿me puedo extender por qué considero que el bullido, el código samurái, es una falsa moral? El código bullido es la mentalidad de yo solo obedezco órdenes convertido en un código de honor, convertido en un código moral. Desprecio absolutamente esa mentalidad de yo solo obedezco órdenes. La idea de que la obediencia es algo digno de admiración me parece absolutamente despreciable. Las peores cosas que han ocurrido en este planeta, las peores cosas que ha hecho el ser humano, las hizo gente que obedeció ciegamente lo que le decía una autoridad. La obediencia ciega a la autoridad me parece que es inhumana, es deshumanizante, elimina la diferencia entre un ser humano y un robot. Y un código de honor que ponga como ideal la transformación del ser humano en un robot que obedece órdenes me parece absolutamente despreciable. Y acá viene toda la bullshit de la cultura. No, que es su cultura y hay que respetarlo. Si te opones a esto, sos istafóbico. El código bullido es despreciable. Como veo los cambios que está pasando en YouTube, me voy a enterar con este video. El de la semana pasada anduvo mal. Por ahí lo atribuía a que venía haciendo directos desde hace rato y largué un video. Puede ser que no sea representativo. Pero sí, YouTube está matando todos los canales. YouTube está en decadencia hace rato. Y viene desde el vamos. Es una plataforma que se odia a sí mismo. Vean cualquier otra plataforma de internet, cualquier otra red social. Ninguna tiene el autodesprecio que ha caracterizado a YouTube desde que existe. Desde el lema televisate a vos mismo, que empezó queriendo ser la televisión. Después quiso ser Facebook, después quiso ser Twitter, ahora quiere ser TikTok. YouTube es una plataforma que se odia a sí mismo y por sobre todas las cosas en el universo nos odia a los youtubers. Veremos, qué sé yo. Yo tengo un canal chico, la gente que me sigue mayormente se conecta por la página de suscripciones, no me afecta realmente mucho que no le esté recomendando mi canal a nadie. Me afecta sin dudas, el canal ha dejado de crecer hace más de un año.
Está estancado en 20.000 y algo de suscriptores, pero a canales grandes los está afectando mucho más porque ahí el flujo de gente que lo ve por la página de recomendaciones es mucho mayor porcentualmente. Em, pero veremos. Qué sé. A ver, es una plataforma que está en decadencia. Yo lo tengo claro hace rato. Y, y cuando termine algunas cosas que estoy haciendo, me voy a tomar un año sabático con YouTube, que probablemente se convierta en una década sabática, en una vida sabática. Así que francamente no me estoy preocupando mucho. Lamento por, lamento por algunos colegas. Lo estoy viendo en mi página de recomendaciones. Directamente dejé de verla la página de recomendaciones porque no me recomienda absolutamente nada que me interese ver. Eh, Veo la página de canales a los que estoy suscriptos y cuando quiero buscar un tema específico, voy a Yahoo, lo busco en Yahoo Videos y ahí hago clic en el enlace de YouTube, porque Yahoo Videos me va a recomendar lo que no me hubiera recomendado YouTube, que es lo que quiero ver. Ah, es una plataforma que está en decadencia y yo lo tengo esto clarísimo. Francamente no me hago mala sangre, eh, porque de todos modos, mi canal mismo está en decadencia, vamos a ser honestos. Estoy totalmente enfocado en otros proyectos, no le estoy poniendo la atención que le puse unos años atrás al canal, donde creaba 2 videos con horas de edición cada uno por semana, ni por casualidad hago eso hoy. Así que francamente no me preocupa. Pero sí, hace rato que hay que hacer las valijas de YouTube. YouTube está completamente en decadencia. El problema es que nunca hubo una alternativa que funcione. Porque las alternativas, salvo TikTok, que es salir de Guatemala para ir a Guatepeor, salvo TikTok, nunca lograron hacer masa crítica, nunca lograron tener suficiente tránsito como para retener la audiencia, como para que no vaya la gente como era YouTube en los orígenes, donde la gente compartía los links en foros, en otra parte. Nunca lograron tener masa crítica, que la gente se conecta al sitio y empieza a ver videos del sitio. Y además, aunque todos se promocionan diciendo que son el YouTube sin censura, no lo son. No lo son. Telegram tiene censura, Odise tiene censura, ni hablemos los que están creados con un discurso ideológico de base, como las alternativas a Twitter, son todas peores que Twitter. De hecho, las masivas son las menos censuradas de todas. Twitter, YouTube, Facebook son los sitios menos censurados de todos, relativamente. Así que no es que realmente haya una alternativa viable. Me comentan sobre la novela Brave New World. Es curioso que los personajes de Helmholtz y Bernard Marx, uno haya salido del sistema por encima y el otro por debajo. O sea, uno porque todo el mundo lo considera el puto amo y el otro porque todo el mundo lo desprecia. Sí, es una posible interpretación esta. Yo siempre los vi a esos dos personajes como que Helmholtz es un tipo que rompe la Matrix por la inteligencia. Es un tipo que tiene un IQ de 8000. El tipo se da cuenta de las grietas del sistema por la inteligencia sobrehumana que tiene. Que está, por cierto, Helmholtz está inspirado en el psicólogo Helmholtz Watson, amigo de Huxley, quien, quien criticó la escuela psicológica hegemónica en esa época que era el psicoanálisis, diciendo que el psicoanálisis no prestaba atención al cuerpo, que el cuerpo existe. Y Bernard Marx es un tipo que
trabaja en la propaganda, es un tipo que se dedica a condicionar mentalmente a otros, y él conoce las reglas por las que él conoce las reglas con los condicionamientos por los que él mismo es despreciado. Tiene una estatura que es menor de la propia de su casta, y él mismo se dedica a meterle en la cabeza, literalmente, a los otros clones que tienen que despreciar a las personas de baja estatura porque eso es propio de castas inferiores. O sea, él mismo conoce las reglas de propaganda por las que todo el mundo lo desprecia, él mismo se dedica a metérselas en la cabeza. Los dos son casos paradójicos. Y tenemos otros dos rebeldes en esa historia, que son el salvaje, que es un alfa, o sea, la casta intelectual, que se crió fuera del sistema, se crió en una reserva de salvajes, y tenemos a Lenina, que simplemente está enamorada. Entonces simplemente no puede suscribir el hedonismo oficial de esa sociedad. En, está dominada por una pasión violenta. Creo que son cuatro arquetipos de rebeldes, cuatro modelos abstractos. Esto tendía mucho Huxley a la simplificación, lo que se llamó la novela de ideas. No es algo propio de un gran escritor, por cierto. Los personajes representan cada uno una idea, una postura ante una situación. Yo creo que estos cuatro personajes son cuatro rebeldes típicos. Me preguntan, ¿creo que hay escuelas de economía mejores que otras? Probablemente. El problema es que, o sin dudas hay algunas mejores que otras. El problema es que la división misma en escuelas evidencia que la economía nunca se consolidó como una ciencia. Esta división en escuelas es propia de una ciencia que todavía no lo es, de una protociencia. Como, como no existe un criterio de investigación unánimemente aceptado, como no existe un criterio de verdad compartido por todos, entonces se forman escuelas cada escuela parte de un postulado ideológico que asume como un axioma, y a partir de ese axioma ideológico empieza a sacar todas las consecuencias lógicas por deducción. O sea, a falta de una verdadera ciencia que se base en la observación y en la interpretación racional, lo que tenemos son bloques de deducciones lógicas, cada uno formado por uno o más postulados ideológicos y consecuencias lógicas. Como, como una especie de tratado de geometría. Simplemente que en vez de axiomas como la línea más corta entre dos puntos en la recta, lo que tenemos son postulados ideológicos. Eso es propio de una ciencia que no ha logrado consolidarse como tal todavía, que es el caso de la economía. En el caso de la economía tenemos dos escuelas principales en nuestro día. Tenemos la escuela liberal con el postulado ideológico de la elección racional, y tenemos la escuela marxista con el postulado ideológico de la lucha de clases y la conciencia de clases. Esos dos postulados tienen en común algo, son tan obviamente falsos, son tan notoriamente no se corresponden, de modo tan notorio no se corresponden con la realidad, que el mundo real prácticamente no los molesta para nada, los deja sacar todas sus conclusiones lógicas sin tener que remitirse al mundo real en ningún momento. A mí me causa gracia que todas las personas de ciencia de hoy sonríen irónicamente cuando se enteran que en la escuela de Platón, en la clase de astronomía de la escuela de Platón, los discípulos tenían prohibido observar a los planetas porque los movimientos imperfectos de los planetas contradecían la teoría perfecta de Platón. Así funcionan las ciencias sociales en el 2025.
Así funciona la sociología, así funciona la antropología, así funciona la economía. ¿Qué es? La astronomía no, la astronomía ya salió de eso. La astronomía hoy hoy se te cagan de risa si un astrónomo dice, no, no miren los planetas porque los planetas contradicen mi teoría porque son supremacistas blancos, se le cagan de risa, todo el mundo lo despedirían por loco. En las ciencias sociales eso es la regla normal, eso es en la política, en la sociología, en la antropología, en la economía, decir eso es lo más normal del mundo. La división en escuelas evidencia que la economía todavía no es una ciencia. El hecho de que haya escuelas evidencia de que no ha logrado considerarse como ciencia. Y por último me preguntan, he criticado las ideas de Malthus, sí, el que decía que la población era un problema en sí mismo, pero obviamente el planeta no puede soportar población ilimitada, cual creo que puede ser la población de la Tierra. Vea, históricamente lo que fue un hábitat en sí mismo, un hábitat autosostenible, cuando progresó esa sociedad, eso se terminó convirtiendo en un centro urbano y que ese centro urbano vivía porque obviamente no se puede autosustentar, vivía de la producción externa. Ejemplo, el Ática hoy está totalmente cubierta por la ciudad de Atenas. Quienes leen lo que era eso en la antigüedad se encuentran con que eso era un país, la península del Ática. Bueno, proyectando esto al futuro, yo calculo que la Tierra eventualmente en algún momento va a estar totalmente urbanizada y no va a ser autosuficiente. Si calculamos unos 200 habitantes por kilómetro cuadrado en toda la superficie habitable del planeta, tenemos que la Tierra pueda albergar una población de 1 billón de personas. 1 billón con B en castellano, 1 millón de millones. Que probablemente esta población no sería autosustentable, tendría que sostenerse con los recursos del resto del sistema solar, que probablemente en esa época vivirán en la Tierra 2/3 de la humanidad y habrá otros 500.000 millones de personas desparramadas en el espacio y en otros planetas. ¿Cuándo ocurrirá esto? Vayan a saber. En nuestros días está siendo demorado, precisamente, entre otras cosas, el desarrollo tecnológico de la humanidad está siendo demorado por ideas extraordinariamente estúpidas, entre otras, como las de Malthus. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. You're still watching soccer in 2025? Don't. And before I begin, I do acknowledge that I'm probably going to offend every non-American watching this video, and I'm cool with that. If I want to do a deep dive into all the reasons why soccer is terrible, I'd need the amount of time in a NASCAR race, and even then I'd just be scratching the surface. The fact that you can watch an entire soccer match and nobody scores the entire game is absolutely wild to me. I mean, you could pay hundreds of dollars and see literally nothing happen. So let's give soccer the benefit of the doubt here, which we should never do, but we'll do it for the sake of argument. Let's say you watch a match and there are some goals that are scored. Well, then you still have to put up with so much garbage while you watch. All of the flops? It's almost worse than Duke basketball. All of the tripping? That's almost worse than Duke basketball. All of the violence? That's almost worse than Duke basketball. I mean, y'all are for real picking fights over this nonsense? Are we serious right now?